Pues muy bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos a nuestra tercera sesión que tenemos de lectura de nuestro libro Descubrirte en lo Pequeño de la editorial Buena Prensa, pues el cual pueden conseguir ahí en las librerías Buena Prensa que están a lo largo de México, pero también hay versión electrónica o pedirlo por correo. Y pues hemos estado viendo algunas cosas, ¿no? De de lectura, sobre todo pues una primera parte que trabajamos en la primera sesión, pues el contexto, de dónde estamos partiendo, las experiencias y la historia del libro. La sesión de la semana pasada vimos la primera parte y la introducción. La primera parte es la de historias y ustedes pues esa ya la tuvieron oportunidad de leerla, ya lo comentamos y demás. Para quienes vean este video de manera posterior, pueden encontrar el video que comentamos esa parte también en nuestro canal de YouTube del blog Amanecer. Y el día de hoy pues lo vamos a dedicar a ver y a platicar un poco en torno al eh, segundo capítulo, a la segunda parte, mejor dicho, que es la de los artículos. Pero antes de iniciar con el libro como tal, me gustaría, aunque me estoy adelantando un poco, ustedes saben que el día de mañana hay una conferencia, voy a dar una conferencia que es sobre el papel que tiene la mística o que puede tejerse entre la mística y los movimientos sociales o la lucha política. Y quisiera pues adelantarles un poco simplemente porque estamos a un día de distancia. Mañana es el lanzamiento oficial. En realidad, el día de mañana esta conferencia tiene el objetivo de lanzar una campaña que es de recaudación de fondos para poder cubrir los costos de un libro, ¿no? Que en realidad es mi tesis de maestría. Eh, y que justamente trata sobre eso, ¿no? Entonces, junto con la editorial Alios Ventos, vamos a empezar a hacer una serie de actividades y bueno, este curso de Descubrirte en lo Pequeño, pues justo era, digamos, sigue siendo de cooperación voluntaria y simplemente pues quería platicar con ustedes en caso de que alguien guste, que es totalmente abierto, dar algún tipo de aportación, pues se me ocurrió más bien invitarles a que lo den a esta campaña, que va a tener mayor como servicio, porque justo les quiero platicar cómo lo estamos haciendo. Eh, el día de mañana vamos a lanzar esta página que ya está disponible. Aquí está, digamos, el diseño del libro. El libro se va a llamar El dinamismo místico, mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo. En la página que en su momento se las mandaré, se las puedo mandar ya hoy mismo, va a ir, aquí viene como todas las explicaciones, más o menos por dónde va el libro y qué es lo que queremos hacer. O sea, el motivo de hacerlo de esta manera es que el libro pueda estar accesible para todas y todos en su versión electrónica, es decir, va a estar totalmente gratis. Y solamente, digamos, se van a imprimir en físico pocos libros y se van a hacer sobre pedido, de tal manera que si alguien quiere el libro físico, simplemente lo paga y se lo imprimen y lo mandan, ¿no? Esta es una nueva manera de hacer las cosas que hace que esto sea mucho más accesible. Eh, y entonces aquí también hay como montos que cada quien puede dar y dependiendo del monto que dan, pues también reciben, ¿no? Como es un intercambio, ¿no? Una donación, como un agradecimiento. Entonces, por ejemplo, si das de $1 a $30, pues se te manda en su momento, todavía no está todo listo, pues la versión electrónica del libro. De 31 a 50 es como si pagaras tu libro, digamos, ¿no? O sea, es como que lo pagas de antemano y se te va a enviar el libro, pero al mismo tiempo tienes digamos, un acceso a un curso que yo voy a dar sobre el libro, ¿no? Un curso que voy a dar sobre eso. Luego el siguiente monto se te da la versión de lujo, que es la pasta dura, junto con el curso. Después viene la misma versión de lujo y un paquete de libros míos, ¿no? Que sería pues Impotente Ternura, este mismo de Descubrirte en lo Pequeño y los otros dos que he publicado. Eh, Luego más, si la siguiente monto, digamos, además de todo lo anterior,
se te daría también un paquete de libros de la propia editorial, que la verdad son muy interesantes, que es el libro Los ríos al norte del futuro de Iván Illich, y una trilogía de libros de cristianismo, historia y textualidad, que la verdad es que dicen que está muy, muy fascinante esa trilogía. Y digamos ya y además el curso, ¿no? Y ya el último, ya de $251 para adelante, se te da todo lo anterior más un café, que es un video café conmigo, básicamente. Y hay pues varias opciones para hacer las donaciones, ¿no? Desde cuenta Bancomer, por medio de PayPal, o una plataforma que se llama Patreon, que también es como que financia proyectos, ¿no? Luego aquí están pues los contactos si necesitan alguna duda o lo que sea, ¿no? Entonces simplemente les quería comentar por si alguien pues tiene pensado hacer alguna donación para este curso, pues que la tomen en cuenta para esto. O si no tenían pensado, pero quieren hacer una donación para el libro, también eso sí va a ser muy bien recibido, pues para que también pueda llegar este libro a todas y a todos y podamos seguir como pensando y compartiendo todas estas ideas y pensamientos, ¿no? Les voy a pasar esta liga y ya ustedes también, si me hacen el favor de compartírselos pues con personas que a lo mejor puedan estar interesados en aportar, y además no es solamente quedas y ya, ¿no? O sea, estás adquiriendo el libro y otra serie de cosas, depende pues la cantidad, ¿no? Pues bueno, una pregunta de esto, no quisiera como tomar mucho tiempo y me pueden escribir en privado también, pero pues muy agradecido. Y pues mañana en la conferencia pueden ver más de qué se trata, ¿no? Bien, pues si les parece bien, podemos entrar entonces a la cuestión, que sería nuestra segunda parte, que es de los artículos. Comento brevemente y después pues les paso la palabra para que ustedes pues me hagan como sus revires, comenten entre ustedes, platiquemos, ¿no? Pues consta de lo siguiente, ¿no? Un poquito una pequeña introducción donde digo la importancia de los artículos. Aquí quiero subrayar eso, porque ahí lo que digo es que justamente en el camino espiritual, si bien es cierto que, que hay que evitar la sobreracionalización de todo, también es cierto que exiliar el sentido crítico en la espiritualidad es un gran peligro, ¿no? Es un gran peligro, no solo en el camino personal, sino ya a nivel social, se convierte en una de las primeras herramientas para la manipulación, ¿no? De las personas, ¿no? Entonces, estas nociones de que no pienses, solo vívelo, son como bien delicadas porque de ahí hay un paso a la manipulación de conciencia, ¿no? Entonces, ahí yo justamente posabogo y cito a una frase que me gusta mucho de Sri Prabhupada Bhaktivedanta Swami, que dice que eh, que la filosofía sin espiritualidad es pura elucubración mental, pero la espiritualidad sin filosofía es pura melancolía, ¿no? O sea, es puro sentimentalismo que puede ser incluso, pues, una fuga de escape para tus traumas o tus cosas, no en el buen sentido de trabajarlos, sino en el sentido de simplemente, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hay un libro muy, muy interesante, se los recomiendo mucho, que los tengo aquí cerca, que es fue mi profesora en España. El libro se llama Más allá del narcisismo espiritual, de Maribel Rodríguez, y justamente pues habla del narcisismo espiritual. Por ahí yo tengo un video también hablando de eso, y ahí Maribel trabaja muy bien pues cómo se puede ir creando esta noción del narcisismo espiritual, ¿no? Entonces, por eso para mí es importante introducir la parte de los artículos cuyo objetivo tiene que ver con eso, ¿no? Con meterle también una voz crítica a nuestro camino espiritual. No solo de estudio, sino sobre todo de reflexión, que por supuesto también el estudio ayuda muchísimo. Y los artículos que les comparto, pues el primero de A Dios rogando y con el mazo dando, pues justamente tiene que ver con rescatar esta frase popular, pero en el fondo es esta
paradoja que nos encontramos constantemente en el camino espiritual, que es qué tanto me toca hacer a mí, qué tanto dejo hacer a la gracia, ¿no? Como este asunto, ¿no? En términos budistas, como pues la iluminación viene gratuita, de manera gratuita, yo no la puedo provocar, pero eso tampoco significa que, pues entonces no vas a meditar, no vas a hacer todo tu trabajo, ¿no? O sea, es esa paradoja, ¿no? En que no puedes construir o crear el camino espiritual y sin embargo exige todo de ti, ¿no? Esa paradoja, por ahí la pongo. Dos banderas, dos proyectos, es la otra, el segundo artículo que tiene que ver con, rescata mucho la meditación de las dos banderas de Ignacio, pero Ignacio de Loyola, pero que lo que recupera también es que, que también hay dinamismos distintos en el camino espiritual, que la invitación es saber reconocerlos, ¿no? Saber reconocerlos. Y porque algunos nos ayudan a ese crecimiento, a esa profundización de la vida, y hay otros que no. Y que tampoco es tan cierto que entonces que el verdadero, digamos, paso espiritual es una suerte de todo vale y todos los caminos son buenos. Pues no, también hay transgiversaciones, hay corrupciones y eso también existe, ¿no? Después hay un textito sobre Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, o sea, en el fondo ahí quizás está como esta invitación a fijarnos también en los maestros y las maestras de vida que nos pueden nutrir, ¿no? Yo ahí puse a Teresa, pero pues cada quien yo creo que puede poner a distintos personajes que en su vida les ha inspirado. Después digamos, hay dos, que es La vida que se va, y el último, que es Tiempo de conspirar. Son dos pequeños como columnitas que puse por ahí como con reflexiones más actuales. Y el antepenúltimo, que es sobre si Jesús es socialista, pues ahí justamente un poco la invitación era como en términos más bien cristianos, como a dejar, o sea, como atrevernos a tener una relación directa con Jesús y no tanto como marcar nuestra relación con Jesús a priori, es decir, antes de la relación, ya con nuestros esquemas, ¿no? Entonces, como yo soy socialista, entonces voy a hacer a Jesús socialista. Por supuesto que Jesús tiene mucho de eso, ¿no? O sea, tiene mucho en sí mismo que nos puede reflejar eso, pero véanlo con cualquier otro tipo de ideología o de pensamiento, ¿no? Como no es que Jesús es, yo qué sé, ¿no? El Jesús migrante o el Jesús no sé qué de antemano, ¿no? Jesús en el fondo era un bodhisattva, ¿no? Entonces, o estas nociones, no es que Jesús fue a la India, ¿no? O sea, que en realidad yo le estoy poniendo pues lo que yo quiero que sea Jesús, ¿no? Y pueden ser cosas buenísimas, ¿eh? Buenísimas, ¿no? En este caso, repito, algo que es, de mi punto de vista, muy positivo, que es una opción por la justicia y la lucha social, ¿no? Yo no podría entender mi vida espiritual sin eso, pero un poco mi reflexión ahí era atrevernos a entrar en relación con Jesús para que Él nos cuente qué onda, ¿no? Y no tanto nosotros ir a querer como eh, reclutarlo para nuestras agendas, independientemente de qué tan buenas sean, ¿no? Esa es un poco la invitación que plasmo ahí en ese capitulito. Pues bien, eso es un pequeño comentario resumen de todo lo que está ahí en esta en esta segunda parte. Y pues ahora más que nada, más bien me gustaría escucharles a ustedes, ¿no? Y cómo lo ven, qué opinan, cómo les fue, básicamente, ¿no? No sé a quién le gustaría comentar. Eh, ¿Quién se anima? ¿Cómo le fue? No sé quién es el iPhone. Javier, Ah, adelante. Sí, sí, no sí. podía entrar, perdón. No te preocupes. Bienvenido. Sí, sí.
estamos ahorita a ver quién se anima a comentar esta segunda parte de los artículos o hacer una pregunta también. Les Bueno, escuchamos. Sí. yo quisiera A comentar mí el libro sobre... me llamó mucho la... Perdón, creo que se cruzaron. Si quieres, Adal primero Javier y después tú, ¿está bien? Ok. Muy bien. Comentar sobre... Mencionas una dualidad de los que siguen después de Platón, los griegos. Y eso influye, por supuesto. Hay influencia en la espiritualidad. Mi pregunta es sobre... yo tenía como una distinción entre Aristóteles y Platón. Sí hay una influencia, pero bueno, así lo había comprendido yo. Aristóteles sí logra ver como la totalidad y no la dualidad. No sé si, porque hablabas de la dualidad y seguidores de Platón, no sé si te referías también a Aristóteles, pues tienen esto, tienen esa influencia, pero eh, yo tenía entendido que Aristóteles logra separarse de Platón en ese sentido, en que logra ver una totalidad, no dualidad. Pero no sé, o sea... Gracias, Javier, por tu pregunta. Muy, muy importante y bueno, y también muy metida en la filosofía, que Sí. en buena medida es temática también de hoy, de los artículos. Yo diría lo siguiente, que por supuesto yo no soy experto en filosofía griega, aunque pues, por supuesto que por la formación de filósofo, pues ahí algo da, ¿no? Pero desde mi punto de vista, depende qué aspectos de Platón y qué aspectos de Aristóteles rescates, ¿no? Porque, por ejemplo, Platón, en realidad, pues, por ejemplo, el cumbre de su propuesta es muy unitiva, ¿no? Es la contemplación de la verdad y las grandes ideas. Sin embargo, otra dimensión de Platón, sí hay una distinción muy dualista entre el cuerpo y el alma, ¿no? Y que fue cierto dualismo que sí siguió más que el platonismo, el neoplatonismo, ¿no? Con ciertas corrientes. En el Sí, sí, caso de claro. Aristóteles, ajá, en el caso de Aristóteles, en su caso, sucedería desde mi punto de vista algo similar. O sea, hay aspectos de la filosofía de Aristóteles en las que ciertamente no es tan dualista en el sentido de que, por ejemplo, sí que recupera más, por ejemplo, la dimensión material y la dimensión del cuerpo. Y está esta famosa imagen, ¿no? Del cuadro de los filósofos donde Platón está apuntando hacia arriba y Aristóteles hacia abajo, porque él es más empirista. Sin embargo, es justamente también la filosofía aristotélica también está sustentando, por ejemplo, otro tipo de dualidades muy griegas que son jerárquicas, por ejemplo, diferencias entre hombre libre y esclavo, hombre y mujer, adulto y niño, griego, no griego, cuerpo y alma, también las distingue. Y además también defiende que hay una que domina, ¿no? Y el propio Aristóteles pues plantea que justamente en estas dualidades o en estas hay un principio ordenador o un principio, digamos, de mando, ¿no? De mando. Y que justamente, pues, por ejemplo, en los ejemplos que puse, sería el hombre sobre la mujer, el adulto sobre el niño, el griego sobre el no griego, el alma o la mente sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, en la filosofía aristotélica también está presente eso. O sea, no sale de ahí. Y es una dualidad muy griega, ¿no? Que es una dualidad distinta, por ejemplo, a la dualidad mesoamericana, donde ahí hay más complementariedad y no hay tanta jerarquía. En la dualidad griega, desde cierta lectura, porque también podría haber otras lecturas distintas, eh, pero sobre todo en algunas partes. Por ejemplo, todo lo que escribe Aristóteles sobre los esclavos, que es un gran defensor de la esclavitud. Aristóteles es un gran defensor de la esclavitud. Eh,
lo hace en estos términos, ¿no? Lo hace en estos términos de que es natural, ¿no? Porque para Aristóteles el esclavo es una parte del amo. Y entonces, así como el cuerpo es parte del alma y viceversa, así como es natural que el alma domine sobre el cuerpo porque es un principio más orgánico, y perdón, es un principio, digamos, como más elevado, por decirlo así, que las meras impulsos, ¿no? El cuerpo puede llegar a ser irracional, digamos, y entonces el alma tiene que, y en ese sentido es muy platónico también, así también el amo es natural que domine sobre el esclavo, ¿no? O sea, que tenga este mando, ¿no? Yo diría eso. Sí, claro. Sí, de hecho, sí, sí habla sobre esos temas de la esclavitud y eso, y sí se ve la dualidad en ese aspecto. Ujú. Eh, Quizás a lo que me refería yo es en el ámbito de la explicación que él puede dar en torno a lo que él habla, pues, de la naturaleza de un ser, en ese Ujú. sentido. Y sí le da cierta jerarquía, como tú mencionas, a, pues a un principio que puede ser el alma, ¿sí? Con respecto al cuerpo. Eh, sí, son temas que habría que platicar un poquito más sobre eso, pero sí, sí tienes en lo que mencionas, sí, sí coincido contigo de lo de la esclavitud y eso. Ujú. Y sí, sí, sí Gracias, está Javier. esta influencia dual pues en varios comentarios que él hace sobre eso. Exacto. Sí, muchas gracias. Sí, como tú, yo creo que depende que Aristóteles rescatamos, ¿no? Así como que Platón. O sea, yo no creo que todo Platón sea dualista, pero pues Sí, sí hay un claro. Platón que sí lo es. Entonces, por decirlo en esos términos, ¿no? Entonces, sí, depende. Muchas gracias. Pablo y después Rogelio. Y, pues, saludarlos, ¿verdad? A todos. A todos. Eh, pues yo lo que me viene aquí, y a propósito de lo que se viene comentando, es lo conecto con lo que ya veníamos diciendo también en la sesión pasada. Yo creo que, pues, lo que se nos va proponiendo en estos escritos tuyos aquí, ¿verdad? Eh, Creo que son pertinentes. Por ejemplo, pues esta, digamos, pues cultura occidental en la que de repente va imperando pues este platonismo que nos lleva a desentendernos del mundo, ¿no? A buscar cierto éxtasis o esas líneas de repente que luego tienen más como el micrófono o el foco de los medios, ¿no? Actualmente, eh, pues también están ubicados, están localizados en cierta escuela, ¿no? En cierta tradición ideológica. Y luego tachan pues de ideología todo lo demás, ¿no? Pero pues todo es eso al final de la cuenta. Entonces veo aquí pues también como rescatar eh, otras tradiciones también que son más o que ponen el acento precisamente en la encarnación, ¿no? Como dice aquí en la parte del artículo que hace sobre Santa Teresa, el cristocentrismo encarnado, ¿no? Que también está localizado, ¿no? Y que hace conexión con otras tradiciones no cristianas, pero que hace sentido porque tiene que ver con la comunicación, con la naturaleza, donde todo está interligado, no solamente dividido, como en el dualismo platónico, ¿no? Las ideas y la tierra, sino que están más bien, aunque hay partes que se pueden distinguir para hacer análisis, están relacionadas, tienen que ver las unas con las otras, no se entienden por separado. Y tampoco es que se cuestionen y hagan una cosa homogénea donde ya todo es lo mismo, ¿no? Sino donde hay relación. Y así dice aquí, al final de uno de los párrafos, una mística teresiana encarnada en la historia y en el mundo. Y no solo astral, desentendida de los devenires históricos, ¿verdad? Eso me parece muy, muy importante porque es una propuesta, me parece pertinente, ética incluso, al día de hoy. Y como que toca volver a un discurso de reconciliación, ¿no? Donde no son los unos y los otros,
divididos, irreconciliables, sino la conexión que hay entre los unos y los otros, ¿no? Y que precisamente entre las distinciones se logra esta unidad diversa, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí pude rescatar pues de esto, sobre todo, ¿verdad? Eso. Gracias, Pablo. No, pues coincidir totalmente contigo en el énfasis en Teresa y en otras voces, en este caso de nuestra misma tradición, así como hay otras tradiciones, pero hay voces internas en nuestra tradición que también han tenido una sensibilidad distinta y han puesto énfasis en otras cosas que nos pueden dar pistas también. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, hay, digamos, me gusta el término, también por citar aquí al amigo Boaventura que aparece al final del libro, o sea, como él a veces habla de occidentes no occidentalizantes. O sea, también en la historia de eso que llamamos occidente y que tanto le peleamos y que tanto a veces nos duele tener esa carga, pues también en la historia de eso que llamamos occidente es una diversidad que también hay occidentes, pequeños occidentes allá adentro, que históricamente han sido marginados, que no lograron, pienso, por ejemplo, dentro de la iglesia, ¿no? O sea, como, por ejemplo, por qué ganó en cierto momento discusiones teológicas de un lado o de otro, por qué pues no leemos tanto a un Abelardo o un maestro Eckhart, digo, sí, un mismo maestro Eckhart, por ejemplo, o sea, por qué el maestro Eckhart no es el teólogo oficial en lugar de Santo Tomás, ¿no? O sea, porque hubo debates y hubo tradiciones que fueron aplastadas y otras, digamos, fueron ensalzadas, ¿no? Entonces también buscar esas y ahí conecto un poco con la pregunta que sé que hará Rogelio un poco porque no la adelantó, ¿no? ¿Cómo conectar con la presentación de mañana? Pero antes de darte la palabra, Rogelio, Adal, tú habías hablado, perdóname, te salté, te escuchamos, una disculpa. No, era preguntar esta parte de lo que a mí me llamó la atención, era lo que dices de Platón, ¿no? Ya lo perdí. Dices, muchas veces, en muchos sentidos, alejados de sus ideas más profundas. Yo también había escuchado y había pues sí, conocido esta parte de que Platón en su profundidad iba a esta experiencia de la unidad y que muchas, pero yo no sé nada de filosofía, pero y que muchas veces se relacionaba con esta dualidad de alma-cuerpo, pecado, ¿no? Y que a lo mejor en el corazón de su esencia era ir a la unidad, ir a convertirse con, con la verdad observada, por así decirlo, ¿no? Eso era como mi primera intervención. Y lo otro que me llama la atención y que yo siempre lo relaciono todo esto, pues es como hacer una especie de teologúmenos históricos, individuales, desde el dolor, desde la crisis, desde el trauma, desde la herida psicológica y de todo el potencial que tiene el ser humano cuando se encuentra reflejado en momentos de prueba. Me pareció muy importante la idea de una existencia total que mencionas en el texto, ¿no? Dice, optar la dualidad del cristianismo, ahorita la dualidad del cristianismo está en... No lo encuentro ahorita, pero como, como que no es desde tu punto de vista que... la otra pregunta es, ¿qué libros recomiendas de antropología semita? Que me pareció como algo muy interesante, que no les ha ido nada bien al pueblo semita, pero hay algo que los hace a ellos fundamentarse en la esencia, yo creo, que no se rajan, ¿no? A pesar de todo el bombardeo occidental capitalista en el que vivimos.
¿qué libros recomendarías de antropología semita para conocer un poquito más por ahí? Y se me viene a la mente también una frase que anoté por aquí, que hace mucho vi de Bill Jagger, este monje benedictino que dice que el camino espiritual comienza en el cuerpo, ¿no? Y que el cuerpo es un compañero y amigo en el camino espiritual siempre. Este, eh, Todo esto y con ideas del Owen, de este terapeuta corporal y todo esto que se me vienen a la mente, eh, me parece que suena muy interesante esta propuesta espiritual integrativa, ¿no? Porque al fin de cuentas ayuda más a esta dicotomía o a esta psicosis emocional, cultural, la que muchas veces experimentamos y que si la experiencia de Jesús, fíjate, tú decías, Jesús no fue ni socialista ni feminista en el libro también, ¿no? Yo quisiera descubrir, por otro lado, porque a veces lo que nos apasiona queremos ver todo, ¿no? Poner al ídolo de cabeza, es que en el fondo Jesús era, ¿no? Entonces yo quisiera también como esta parte ver qué tanto la propuesta humana de Jesús también es una opción para la psicohigiene de una cultura y del individuo, ¿no? Porque, y no nada más se queda en un compromiso trascendental, para aquellos que lo entiendan, o en un compromiso social, ¿no? Sino también es eh, cómo es una propuesta integrativa, sana, que pudiera dar sentido a la presencia del instante, a la presencia real que nos habita y que nos hace uno y lo mismo, que no sé si sea válido. Una vez un carmelita me dijo que no éramos uno, pero que no éramos lo mismo, y yo le debatía que sí éramos lo mismo, pero yo lo debatía desde mi ignorancia, y desde mis sensaciones, que yo sentía que sí éramos lo mismo, que en el fondo le decía, pero, este, no sé, todo eso era lo que quería preguntar, porque fueron textos que me remitieron a mis propios matices interiores y que me hacen preguntar, sobre todo esta parte de la antropología semita que me gustaría conocer un poco más. Muchas gracias, Adal. Pues efectivamente fueron muchos temas los comentados, te agradezco mucho y así rápidamente, o sea, de lo primero sí creo que hay muchos esfuerzos por releer a Platón y creo que hacen mucha falta. Eh, de lo de la antropología semita, la verdad es que sí te la debo, en este momento no se me viene, o sea, yo lo he visto, leído, pues, y sobre todo también escuchado, ¿no? En lugares así esporádicos, pero así una obra, así que tú digas, no sé si a lo mejor Pablo conoce, tú que eres teólogo, pero yo, o sea, sí me han dicho, había una, pero se me olvidó el nombre, que hablaba justamente como del asunto de la ternura, ¿no? Pero no tengo ahorita clara en mi recuerdo. Lo he leído, lo he escuchado, ¿no? En fragmentos, no, en este momento no se me viene a la mente así un texto específico, pero es algo que sé que se está recuperando cada vez más, ¿no? Entonces yo creo que no ha de haber mucha dificultad en que lo puedas como buscar en algún buscador académico incluso, ¿no? Y lo último que dices, bueno, entre otras cosas, pues la parte de recuperar el cuerpo, ¿no? Totalmente, y creo que cada vez está siendo más un imperativo de nuestros tiempos, para bien o para mal, ¿no? También hay excesos, sin duda, pero creo que también es uno de los signos, pues, interesantes de nuestros momentos y del momento espiritual. Y pues ya esto de somos uno y lo mismo y el matiz y lo que sea, pues yo creo que es cuestión de eso, ¿no? Es cuestión de lenguaje, es cuestión de matiz, es cuestión también de mistagogía y qué tanto cabe o no cabe dentro pues de la experiencia cristiana, que tiene su razón de ser, que, o sea, que tampoco hay que descalificar tan rápido cuando nos dicen que no, porque dogmático no, o sea, también hay una razón por la cual, ¿no? Porque justamente la experiencia cristiana es una unión de voluntades y cuando se deshace también la distancia,
hay una dificultad en la propia narrativa de la experiencia cristiana, ¿no? En otras tradiciones eso será lo que proponen, pero eso es ya otra cosa, ¿no? Es como otra experiencia. Y yo creo que se pueden experimentar, ¿no? De hecho, ahí hay una diferencia entre dos grandes, por ejemplo, ¿no? Henry Lesueur, o Lesueur, no sé cómo se diga, que es uno de estos benedictinos que se van a la India y se convierten en swamis, que fue también de los grandes maestros de Raymond Panikkar, ¿no? Y mientras que, por ejemplo, que vivió más años que Panikkar en la India, en realidad, si contamos los años, Panikkar no vivió tanto tiempo en la India, sí vivió más que todos nosotros juntos, ¿no? Pero no es como ahí 50 años y se hizo un monje, no, o sea, Panikkar iba por temporadas, creo que lo que más duró fueron unos 5 o 6 años, pero, o sea, digamos, estuvo yendo y viniendo, ¿no? En cambio, este otro sí, o sea, se encarnó y ahí se quedó, ¿no? Y el asunto es que, bueno, así haciendo un paréntesis rápido, ándale, los que te dice por acá, ¿no? El de Rosenheim, Cohen, y yo sumaría pues al propio Scholem eh, y a Buber. Todo lo que encuentres de Buber de la Biblia va a ser fundamental. Pero no sé dónde, por ejemplo, por decirte, hay un libro de Martin Buber, que se llama ¿Qué es el hombre? Algo así, que se me hace que puede ser que ahí pueda encontrarse algo, ¿no? Pero lo que voy es que creo que sí puede, a lo mejor hay estudios bíblicos, ¿no? Que hablan más como así más científicos, ¿no? Y bueno, lo que decía la diferencia entre estos dos hombres, ¿no? Que bebieron tanto de Occidente como de Oriente, con la experiencia Advaita o de la dualidad, ¿no? Y por ejemplo, Panikkar, repito, que no vivió tantísimo tiempo en la India como este otro, Panikkar sí logró, pero Panikkar era mucho más era más intelectual, era un gran espiritual, pero era un gran intelectual, mientras que el otro era un poeta místico y nunca escribió ningún tratado ni nada más que diarios y sus poesías, y muchas las quemó, o sea, estilo Juan de la Cruz, ¿no? O sea, como más en la experiencia, y Panikkar era o sea, tiene 18 volúmenes, son las obras completas, ¿no? En español. Entonces, y Panikkar sí, según él, sintetizó el Advaita con la Trinidad cristiana, pero desde mi sensibilidad, aunque creo que sí hay una experiencia de fondo, también hay un esfuerzo teórico. Y en cambio, Henry Lexeux, él decía que justo eso le incomodaba de Panikkar, como que decía, no, es que son dos experiencias distintas, y dice, yo he experimentado las dos, pero son como dos. Y entonces ahí está justamente las dos visiones entre dos tipos de pluralismo entre las religiones. Está el pluralismo que dice, solo hay una montaña y hay distintos caminos para subir a la misma montaña. Y está el pluralismo que dice, hay muchas montañas con muchos picos y cada una tiene un pico. Yo en lo personal me inclino más hacia la segunda, pero respeto también la primera, aunque siempre estoy abierto al debate contra esa primera, porque también tengo mis críticas serias. Pero bueno, son solo comentarios al aire de todo lo que nos regalaste, ¿no? Muchas gracias. Rogelio, adelante, sí, antes de que te tengas que ir. Gracias, Elías. Bueno, mira, primero hay varias frases que me llenan de esperanza. Ahorita vengo de una bronca en mi grupo de discernimiento fuerte ayer. Hijo, me desestabilizó un montón. Y hoy cuando releía, me gustó mucho la parte que dices, un proyecto de reconciliación y amor divino, ¿no? Ese vínculo que es necesario para buscar una reconciliación. Y al final también en conspiración me encantó la definición, la desconocía, ¿no? Respirar conjuntamente, ¿no? Y al final lo que dice es, volvamos a hacer esos lazos comunes que se construyen junto con otros y otras, ¿no? Independientemente del COVID, ¿no? Yo lo estoy aplicando a esta situación y me alimento mucho, ¿no? Me dio mucha esperanza. Entonces, lo primero que quería decir. Después, y sí, un poco vinculado con esa pregunta del principio, y bueno, es mucho más amplia, ¿no? Uno,
si fuera posible, igual ya no hay mucho tiempo, bueno, por lo menos ahorita conmigo, con los demás compañeros, sí, me gustaría escucharte. ¿Qué te llevó a Ávila? ¿Qué fue lo que estabas buscando allá y qué te dejó Ávila, ¿no? Eso por una parte. La otra sí está más vinculado con Teresa, ¿no? Eh, Me gustó mucho lo que comentabas, ¿no? Bueno, lo que escribes aquí. Eh, Hay una experiencia mística que es llegar a la unión con el absoluto, ¿no? Eh, ¿Cómo defines al maestro Eckhart? ¿Está dentro de esto? Y después llega Teresa y dices, totalmente encarnada. Entonces ahí lo vinculo con, bueno, pienso que puede estar relacionado con tu plática de mañana, ¿no? O sea, ¿cómo encarnar este acercamiento místico con nuestra realidad, ¿no? Como bien dices antes, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O lo que comentaba acá de Casaldáliga, ¿no? La fe sin obras es una fe muerta y la fe sin oración también, ¿no? O sea, encontrar ese punto medio que yo creo que es fundamental, ¿no? Bueno, este es el entorno general de lo que quería comentar, Elías. Gracias. Wow, Rogelio, pues voy a intentar honrar tus preguntas y el tiempo. Eh, Sobre Eckhart, me sentiría incapacitado para poder dar una respuesta correcta porque no es alguien que me he metido como en Teresa. Sin embargo, lo que conozco de Eckhart, que también, o sea, claro que lo he leído y demás, yo considero que el tema es que en Eckhart no tenemos una obra tan sistematizada como en Teresa. O sea, la obra que tenemos en Eckhart sí hay un tratado, pero sobre todo son sermones. O sea, entonces, digamos, sabemos, o sea, que los sermones y demás, pues implican otro tipo de lenguaje y que se piensa un poco en voz alta y se va caminando y etcétera, ¿no? Entonces también podemos decir que en Eckhart es más difícil ubicar así el pensamiento, ¿no? Pero yo creo que sí hay partes de Eckhart donde efectivamente se puede como interpretar, como, y por eso hay muchos se agarran de ahí y decir que Eckhart pues en realidad es el más fácil cristiano que supera el cristianismo, o sea, quien piensa que el cristianismo es algo que se tiene que superar porque, por ejemplo, con Cristo es un límite, ¿no? Porque Cristo es un límite, hay que superar a Cristo para llegar a poder entender como esta experiencia mística máxima, que sería también la que llegarían con el Advaita a los hindúes, que serían con lo que llegan el Sunyata, el budista, y que Eckhart sí llega porque llega a superar a Dios, ¿no? Y Eckhart dice, ¿no? Hay que pedirle a Dios que nos libere de Dios, ¿no? Pero entonces lo que él hace en el fondo es más bien la distinción entre Dios y divinidad, ¿no? Y para él Dios es lo que construimos conceptualmente, pero la divinidad sería como ese misterio, ¿no? Que a lo mejor y lo que nosotros le llamamos Dios, pero Eckhart hace la distinción entre Dios, que sería lo que hemos construido, y nuestros conceptos, y la divinidad, ¿no? Como ir más allá, o sea, ese fondo real, ¿no? Entonces yo siento que, pues sí, tendríamos que hablar con alguien que sabe más, pero yo en lo personal considero que, o sea, sí se puede interpretar para allá, pero que también para el otro lado, también en una experiencia de encuentro, ¿no? Con Teresa es más claro que sí se trata de un encuentro en un clásico, porque Teresa sí utiliza la alegoría de la mística esponsal, llamada mística esponsal, en donde, digamos, es imposible no seguir con la imagen del matrimonio espiritual, ¿no? Entonces, en el matrimonio siempre es una relación de amor, en donde solo tiene sentido si hay relación, y la unión es la unión de voluntades, ¿no? Y que por lo tanto es un intercambio de amor, ¿no? Al estilo de San Juan de la Cruz, que en Juan, por ejemplo, sería como un punto intermedio porque Juan es mucho más apofático que Teresa, Juan es mucho más cercano a Eckhart en ese sentido, y sin embargo, Juan de la Cruz es totalmente cristocéntrico. O sea, Juan de la Cruz llega a decir prácticamente de manera literal, estoy parafraseando, pero casi casi dice, o sea, a una que le decía es que Dios no me habla, no me dice, y Juan le dice, tienes ahí, tienes a Jesús, esa es la única palabra
que dijo el Padre y con esa única palabra lo dijo todo, ¿no? O sea, no tiene nada más que decir. Eso es de San Juan de la Cruz y entonces profundamente cristocéntrico, ¿no? Entonces sí, en la mística cristiana hay matices y hay diversidad, ¿no? También. Ahora, tu pregunta más potente, ¿qué es lo de Ávila? Es onda porque, o sea, yo en aquel momento, en el año 2015, que me fui a Ávila, justo terminé, me había terminado la licenciatura en el 2014, terminé la licenciatura, me faltaba una materia y ya en el 2015 no tenía ninguna materia. El primer semestre hice mi tesis y la presenté. Me estaba debatiendo y discerniendo internamente pues qué era lo que seguía en mi vida, como creo que cualquier universitario que se está graduando. Y pues mis opciones eran quedarme en Guadalajara y buscar un trabajo, tenía mi pareja y demás. Tenía la invitación de irme a la YUC, a la Universidad Jesuita de Oaxaca. Tenía la posibilidad de irme a otro voluntariado. Mi corazón podía hacer la maestría. Mi corazón quería un momento orante. Busqué monasterios y todos me recibían solo por un mes y bajo un esquema de vocacional, ¿no? Y yo no iba con esa intención, entonces pues no quería como pues nada más ir un ratito y dos, ya yo quería ir un rato largo a pasar una temporada en un monasterio, ese era mi deseo interior, ¿no? Cuando un carmelita que estudiaba conmigo el filosofado, me habló de la Universidad de la Mística que yo desconocía por completo y investigué y pues me encantó porque lo que leí era que pues te proponían una experiencia, no solamente un campo de estudio, pero además tenía el plus de ser estudio, es decir, sí iba a estudiar, porque pues al final del día era laico y tenía que seguir estudiando, pero por otro lado pues también brindaba la posibilidad de vivir ahí, ¿no? Y tener una experiencia más directa, ¿no? Con todo el proceso de la mística y no solamente como ir a la universidad y yo vivía en la ciudad, no, era estar ahí y culturado, por decirlo así. Pedí beca, me dieron beca, parte de la beca de manutención, también mi familia me apoyó y yo me pagué con unos ahorros la parte académica. Y, y entonces, pues me lancé, pero ciertamente me lancé con una búsqueda muy fuerte de Dios, muy, muy movido, porque bueno, yo años antes ya había vivido una serie de experiencias también, sobre todo en Sudamérica, trabajando con plantas sagradas. Entonces yo venía con una búsqueda muy intensa, pero para bien y para mal, ¿no? O sea, las dos. Creo que había un poco de desorden y al mismo tiempo un deseo genuino, pero mezclado con como le diría Ignacio, con fervores, ¿no? Un fervor es un poco. Y entonces yo lo que me movía muchísimo era el solo Dios, ¿no? Solo Dios basta y solo Dios y o sea, todo, ¿no? Darlo todo. Entonces yo me fui y fue muy curioso porque justamente me acuerdo perfectamente cuando llegué a Ávila, el 15 de octubre del año 2015, es decir, el mero día del quinto centenario. Llegué, el taxista me dijo pues que llegaba en un día especial, que no sé qué, y entonces me dijo que qué iba a hacer, y ya le conté y que me iba a quedar 9 meses. Y me dijo el taxista, como un embarazo. Y yo, sí, efectivamente, y lo fue porque los primeros meses, digamos, la primera parte del primer trimestre, fue una experiencia hermosa, llena de sentido. Toda la experiencia fue hermosa, ¿no? Pero los primeros 3 meses todo tenía sentido, todo era bello, todas las clases, yo era el más joven, tenía 24 años. El resto de mis compañeros eran frailes o monjas carmelitas de todo el mundo. Éramos como de 20 y tantos países. Eh, los que seguían tenían como 27 o 28 años, o sea, también ya estaban en otra etapa, y unos eran frailes y éramos pocos laicos. Eh, y entonces fue una experiencia fuerte porque además pues yo viví como fraile, ¿no?
hacía primeras, hacía la misa, el desayuno siempre a un horario, no había comida fuera de los horarios de comida, horario de estudio, vísperas, o sea, todo el asunto, ¿no? Durante 9 meses. Y fue muy intenso a tal grado que el invierno me pegó muy duro. Fue una noche para mí muy fuerte. Y en medio de esa noche, de mucho sinsentido, pasándola bien. O sea, era mucha sequedad interior, viviendo una aventura lindísima, ¿no? Estudiando maravillas. Pero también, por ejemplo, nunca había estudiado tanto. Allá me dio mi primero y único hasta el momento ataque de ansiedad porque teníamos que leer a toda Santa Teresa en 3 meses, pero todo Santa Teresa y además, o sea, textos secundarios, no solo Teresa, sino los que explican a Teresa y las clases y demás, ¿no? Nunca había estudiado tanto, ¿no? Y nunca he estudiado, puedo decir que hasta ahorita, o sea, que he seguido estudiando, nunca había estudiado tanto. Y entonces fue muy así. Pero en medio de eso, justo surgió volvió la espinita de la vocación. Y fue muy duro porque pues yo tenía pareja, lo que sea, pero regresó y no o sea, simplemente allá me fui con los jesuitas de España, me acompañaron, todo el asunto y no, o sea, simplemente pues era algo que tenía que responder y me regresé a México y entré al prenoviciado jesuita con todo lo que implicaba en su momento, ¿no? Además, familiarmente fue una etapa difícil. Aquí está mi mamá, no me dejará mentir, ¿no? A mi papá le acababa de dar un infarto, ¿no? O sea, fue un asunto. O sea, mi papá salió del hospital un viernes y yo el lunes ya estaba en Cuernavaca en el prenoviciado jesuita, ¿no? Entonces fue muy intenso. En el prenoviciado viví otra serie de cosas que vienen para otro cuento, pero sí estoy hablando del prenoviciado porque cuando decido en los ejercicios espirituales, que en los que decido salir del prenoviciado, me doy cuenta de que ese deseo de Dios por el que yo quería darlo todo y no sé qué, mi imagen fue la siguiente, ¿no? Quise quemar el cerro para quedarme solo con Dios y al quemar el cerro se me quemaron todas las flores y fue nada, ¿no? O sea, me quedó una nada que también esa es en el Zen le llamamos la enfermedad Zen, ¿no? O sea, es el peligro que los budistas te dicen cuidado porque, o sea, el budismo vivido mal te lleva a un nihilismo, ¿no? Y también yo creo que la mística cristiana, cuando ya llegas a caminos de purgación, porque hay partes en el camino cristiano que todo es dulce, ¿no? Así es Dios, te da dulces y dulces y dulces, pero cuando Dios te invita a la sequedad, cuando Dios te lleva al sinsabor, ahí justamente si no llevas un acompañamiento, muy fácilmente puedes caer en el nihilismo, ¿no? Y yo creo que, no digo que caí en ese momento, pero sí quemé todo y entonces para mí eso fue en buena medida, en resumidas cuentas, Ávila, ¿no? Además de grandes amigos, grandes viajes y lo que quieras, ¿no? Pero internamente fue eso en resumen, ¿no? Y mira, justo terminé antes de que te vayas. Muy bien, te agradezco mucho, Elias, por compartir toda esta experiencia que yo creo que enriquece ir un poco más allá del texto, que nos refleja el texto, pero también a ti, como, o sea, conocernos un poco más, ¿no? Lo cual te Claro. agradezco. Bueno, nos vemos la semana que entra. Sí, Gracias a ti, Rogelio. Sí, nos vemos en una semana. Vale. Hasta pronto. Pues ahora sí que está abierto el micrófono. Si alguien quisiera comentar de otra cosa, de esto que estamos hablando, ¿no? Sumar su propia experiencia también. Yo sé que ustedes han vivido sequedades seguramente. O algo que les haya provocado algún texto, ¿verdad? Ernesto, ¿sí? No, sí, hola a todos. A través del escrito que en esta ocasión estamos abordando, me hizo recordar pues varias etapas también
donde como que tenemos esa aporía existencial, es decir, tenemos varias paradojas en la vida y que estamos, bueno, yo las veo en lo personal como algo que siempre voy arrastrando, las contradicciones irresolubles en ocasiones de lo que tenemos que enfrentar en la vida. Por un lado, me refiero a, ¿qué tanto tengo que hacer yo? Como que ese es el hilo conductor que yo veo también en esta parte, y qué tanto le toca a Dios. De repente a mí en lo particular, cuando veo las situaciones humanas y digo, pues es que no todo se le deja a Dios, tenemos que hacer algo que está en nuestras manos, hasta dónde llega lo que nosotros podemos realizar para transformar la realidad humana. Y bueno, claro, la frase que ahí está muy, que responde muy bien, actúa como si todo dependiera de ti, pero confía como dependiera de Dios. Entonces, aunque está en parte la respuesta, de repente no sé hasta dónde tengo que confiar y hasta dónde no. Sí, digo, es parte pues de una paradoja existente que llevamos los humanos, ese es como el activismo o la pasividad que mencionas, como llega la lógica de Dios, y la lógica del mundo, cómo distinguir hasta dónde tengo que actuar yo y hasta cuándo tengo que decir, cálmate, que esto ya depende pues también de parte tuya, de los demás. Hablas también de la originalidad inédita de Jesús, obviamente, pues sí, no se puede catalogar, ¿verdad? Es una originalidad, muy, que no se puede encajonar en algún ismo, como lo mencionas. De repente, es como cómo superar estas paradojas, ¿verdad? Porque yo sí me enfrento, o sea, en lo particular, como hasta cuánto debo luchar yo y hasta cuánto debo, o hasta dónde llego yo pues con ese narcisismo espiritual, se puede decir, hasta no sé hasta dónde detectarlo. Si hay algunos, esa es como ya la pregunta, hay algunas indicaciones que tú ves, o, señales que se dan, dicen, no, es que quieres, como robarte ese poder de Dios para que se transforme lo que tú quieres y deseas como un capricho, o esta es la realidad que yo debo de aceptar para que todo funcione de manera más, pues más acorde con una historia de salvación. Entonces sí es como, no sé si hay algunas pautas que pudieras mencionarnos hasta cuándo es este narcisismo espiritual o que ya no es, y también como ese que mencionabas, como ese quemar todas estas ilusiones y decir, ya nomás quiero permanecer en un lugar como suprasensible, más allá de lo que la realidad te está pidiendo, ¿no? Entonces, a lo mejor algunas de lo que tú consideras por un lado, para detectar esta manera de dónde nos aferramos a que Dios tenga que hacer como obligarlo a hacer lo que nosotros queremos en parte, ¿no? Ese es por una. Y yo, la otra parte sería como la pregunta, ¿qué tanto ves en comparación de otras espiritualidades? La comparación con lo que propone Jesús, que yo creo que sí tiene mucho, haciendo un análisis comparativo de lo que ofrece el cristianismo con otras espiritualidades, digo, hay algo que pudiera ser que no, que a las otras se les escapa a otras espiritualidades y que tenían que complementarse. Digo, toda espiritualidad enriquece, pero sin embargo, ¿qué habrá de otras que dices, aquí se le está escapando esta parte que recupera el cristianismo, por ejemplo? No sé si me doy a entender. Uh-huh. Sí, muchas gracias, Ernesto. Wow, qué grandes preguntas y reflexiones tuyas también. Sobre lo primero, la verdad es que yo ahí lo que veo es que, o sea, cómo identificarlo.
yo creo que mediante la oración y el discernimiento, eh, pero obviamente decir eso es a lo mejor decir algo muy abstracto, pero o sea, voy a poner un ejemplo. O sea, ¿por qué creo o sea, en qué sentido a eso voy, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando estamos teniendo un mecanismo en donde estamos centrándonos demasiado en nosotros, nosotras mismas, ya sea en toma de decisiones o en lo que sea, naturalmente van a pasar dos cosas. O va a bajar tu vida de oración, o sea, casualmente ya no tienes tiempo, o sea, te haces como excusas. Estoy ahorita bajo el supuesto de que se tiene una vida de oración, ¿no? Cuando se tiene una vida de oración y de pronto te estás centrando mucho en ti, eh, entonces de pronto tienes menos tiempo, ¿no? Ya no lo haces. Si lo hacías diario, ahora lo haces cada tercer día, ¿no? Yo qué sé. Que la oración, al ser como una relación, o sea, es como cualquier otra relación, es como cuando vas perdiendo interés en una persona que a lo mejor y antes veías todos los días y que ahora, pues ya lo ves nada más los fines de semana, ya después cuando te acuerdas le mandas un mensajillo, hey, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Y ya, ¿no? A lo mejor ya después ya esa relación, pues puede ser que en algún momento le escribas, pero ya no hay una relación como tal, ¿no? Un cultivo de la relación. Yo creo que cuando nos empezamos a centrar mucho en nosotros mismos, nuestra oración comienza a menguar, repito, primero, o porque no la tenemos y ya no le damos el tiempo, o dos, cuando estamos en la oración, no estamos ahí realmente, estamos muy distraídos, estamos pensando solo en nuestras cosas y y lo aprovechamos para reflexionar sobre nuestros asuntos y no estamos diciéndole a Dios, aquí estoy, te escucho, o incluso si tienes la necesidad de hablar de tus asuntos, pues háblalo con Él, no contigo mismo, ¿no? A mí en lo personal es lo que me ayuda cuando siento la necesidad en horas de trabajar un asunto que traigo, pero estoy en la oración, tal cual, digo, ¿sabes qué? Ahorita no puedo leer el Evangelio, traigo algo, no puedo quedarme callado, no puedo meditar, se lo voy a platicar a Dios. Y digo, ¿sabes qué? Traigo esto, ¿no? Traigo este asunto y pues aquí vengo a platicarlo contigo, ¿no? Pero normalmente cuando estamos muy centrados hacemos lo contrario, ¿no? Repito, o baja nuestra oración o estamos ahí en la oración pensando en nuestras cosas y se nos fue la media hora o los 15 minutos o lo que sea, pensando en nuestros problemas, ¿no? Y cuando mantienes la vida de oración, incluso en esos momentos, lo que comienzas a notar ya es una sensibilidad incluso en la vida cotidiana. A mí me pasó justamente el día de hoy y te lo comparto, ¿no? Yo ahorita traigo desde hace ya bastante tiempo el brete del doctorado, ¿no? Estoy haciendo un discernimiento, ¿hago o no hago doctorado? Si sí hago, pues ¿dónde lo hago? Etcétera, etcétera, porque pues ahorita los temas del doctorado son muy distintos a como era antes, ¿no? Antes te movías más fácil, ahora COVID, pandemia, guerra mundial en Europa, ¿no? O sea, está muy incierto, ¿no? Entonces como que uno no sabe qué hacer, pero por ejemplo, en mi lado, aquí en Guadalajara, yo que soy filósofo, no hay doctorados en filosofía, entonces como pues me tengo que mover, etcétera, o sea, traigo como todos esos asuntos y hoy que salí al jardín me di cuenta de que estoy demasiado en mí, ¿no? O sea, no he hablado con Dios sobre esto, ¿no? Estoy dándole vueltas yo a mis rollos y estoy ahí trabado, trabado, trabado. Y entonces estoy, en tus palabras, aferrado a querer solucionar yo mi problema, ¿no? Pero no estoy soltando, o sea, no estoy como diciendo, ok, hago lo posible, pero lo consulto en la oración. No, estoy yo queriendo resolverlo, ¿no? Porque ando trabado con esa decisión. No sé pero me di cuenta por la oración, o sea, porque esta semana he podido orar todos los días y entonces traigo una sensibilidad un poco más, valga la redundancia, sensible, o sea, estoy más sensible a prestar atención a mis movimientos internos. Entonces, ahorita que andaba en el jardín, me di cuenta y me senté y lo escribí, ¿no?
Yo creo que sin oración se te va, o sea, se te va y te dejas así, te vas como si sin frenos, ¿no? Pum. La segunda pregunta en el tema de el cristianismo. Acabo de escribir una pequeña columna que tiene que ver con eso, con cómo las tradiciones pueden fecundarse mutuamente. Yo creo que todas las tradiciones en el momento actual, desde mi punto de vista, cada tradición es completa. Es decir, no necesita en el sentido de que carezca, eh, pero sí se enriquece todavía más de lo que es en el diálogo. O sea, es decir, es como cuando tienes una relación con una persona, lo primero que te diría un psicólogo es no lo hagas desde la carencia, o sea, no busques que esa persona llene un hueco, porque entonces la utilizas y dos, vas a estar insatisfecho porque la ley del universo es que jamás ninguna persona te va a llenar, ¿no? Entonces es como este asunto de no buscar desde la carencia, sino compartir plenitudes, ¿no? Que suena cursi, pero yo creo que es lo más sano. Eh, entonces yo creo que lo mismo en una tradición espiritual. O sea, cuando las tradiciones entran en diálogo, hay que partir del hecho de que las tradiciones son plenas y que no necesitan en el sentido de carencia de ninguna otra tradición, pero que en esa plenitud pueden todavía alcanzar mayor plenitud, ¿no? Y que sí, históricamente, ya en lo concreto, sí se les puede haber olvidado rasgos importantes que el encuentro con otras tradiciones puede volverlos a su mente. Y para no inventar, cuento ejemplos históricos, ¿no? El cristianismo, una de sus grandes aportaciones desde mi punto de vista es justamente su visión de que esta realidad es igual, es simplemente la otra cara de la eternidad. No es menor, no es menos importante, no está jerárquicamente, ahorita que hablábamos de Platón, ¿se acuerdan esta idea? El mundo de las ideas y esto es solo reflejo y por lo tanto la verdad está allá y acá. Hay ciertos cristianismos que repiten eso, pero desde mi punto de vista la experiencia cristiana lo que dice es lo contrario. O sea, no es que haya un verdadero mundo y este es solo una sombra de ese mundo y aquí todo es falso, o es verdadero, pero es como es temporal, no es lo eterno, hay que buscar lo eterno. Y que el cristianismo lo que dice es eternidad y tiempo son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y esa es la experiencia de la encarnación. Y eso hace entonces que haya una centralidad muy fuerte en la historia, ¿no? Y a mí eso me gusta y creo que muchas tradiciones a veces lo han olvidado en aras de un trascendentalismo que termina desencarnándose o termina volteando la cara a los problemas actuales, ¿no? Eso sucedió, por ejemplo, en la relación budismo-cristianismo. En el siglo pasado, particularmente con el Tíbet, que llevaban siglos que no salían del Tíbet. El budismo tibetano, antes del 59, nadie sabía prácticamente que existía porque no había budismo tibetano fuera del Tíbet. Y cuando pasa la ocupación china y tienen que salir huyendo al exilio y el Dalai Lama sale, de pronto, pum, va, y todo el mundo, y está de moda el budismo tibetano, ¿no? Pero lo cierto es que los budistas no conocían esto de la resistencia, o sea, vivían en paz ahí, ¿no? Y aprendieron mucho del encuentro con el cristianismo, de la importancia de la justicia, etcétera, ¿no? El cristianismo tiene mucho esto de la centralidad en la persona humana, que también puede ser una corrupción, porque puede ser un antropocentrismo, pero también tiene esta posibilidad de la dignidad de la persona, ¿no? Que creo que también es algo que puede aportar en el diálogo entre las religiones. Pero el propio cristianismo aprendió, es decir, recordó, mejor dicho, recordó de su encuentro con el budismo en el siglo pasado su dimensión contemplativa. O sea, el hecho de que ahorita hay grandes maestros y está muy de moda otra vez la oración contemplativa cristiana, los grandes pioneros en el siglo pasado, ¿quiénes fueron? Thomas Merton, que tenía un gran diálogo con el budismo, Enomiya Lasal, el jesuita que vivió 40 años en Japón, ¿no? Y se hizo maestro zen, ¿no? O sea, digamos, los grandes pioneros del siglo pasado, cristianos, católicos, de la oración contemplativa,
vienen de un encuentro con Oriente, ¿no? Entonces, también nos recordó esto. Otro ejemplo es cuando en el cristianismo, por este antropocentrismo que hablábamos, se nos olvidó también pues la dimensión de la tierra, totalmente. Y al menos que seas franciscano, ¿no? Y cuando digo franciscano no me refiero a monjes, sino un seguidor de San Francisco de Asís, en realidad pues no hay mucha presencia de la tierra en la espiritualidad cristiana, ¿no? Hasta que el cristianismo se encuentra con las tradiciones originarias de América, de Latinoamérica particularmente, y de dónde surge la ecoteología, de dónde surge el Laudato Si, ¿no? ¿Por qué fue Francisco el que lanza el Laudato Si? Pues porque es latinoamericano, ¿no? Por la experiencia latinoamericana de las comunidades eclesiales de base, la teología india, viene de allí, ¿no? Entonces, yo creo que históricamente, a lo mejor, pues más o menos respondí un poco tu pregunta, cómo se van fecundando las distintas tradiciones, no desde la carencia, sino desde las plenitudes, pero también aceptando que en el paso histórico de las distintas tradiciones también se han ido perdiendo u olvidando dimensiones que estaban presentes, pero que a lo mejor y por las circunstancias concretas, pues se fueron dejando de lado. Pues eso, ¿cómo ven? ¿Cómo ves tú también, Ernesto? Y no sé si haya comentarios. ¿Algo más que quisieran agregar? A esto yo le agregué, bueno, es como el tema de la complementariedad, más allá de, pues bueno, otra cosa platónica es lo de la media naranja, ¿no? El estar siempre incompleto y la búsqueda de aquello que hace falta, ¿no? A diferencia del otro, que es como el diálogo, donde se da el encuentro entre dos que son distintos, y hay una especie de complementación, no porque a uno le haga falta el otro, sino porque, y tampoco en el sentido dialéctico, ¿no? Tesis y antítesis, así, ¿no? Pero sí como una especie de comunicación, donde hay pues no complementación en el sentido de que estaban incompletos, pero sí sale algo nuevo. No sé si eso es dialéctica exactamente, pero no es en el sentido como artificial, sino en el sentido de la comunicación, ¿no? Incluso a nivel biológico, ¿verdad? No sé si por ahí puede ser a partir de esto que se decía. Sí, no, totalmente. O sea, cómo nos vamos enriqueciendo y esa complementación que tú dices, que al final es como nace todas las tradiciones. O sea, al final del día, o sea, el cristianismo mismo, por ejemplo, pues ha ido caminando, ¿no? Y yo no, y sobre todo en el ámbito cristiano, tenemos como esta experiencia de la inculturación y de ir bebiendo de distintas culturas. Entonces, ¿por qué sería diferente, por ejemplo, el hecho de haber agarrado, o sea, hay quien defiende, o sea, que justamente el problema es que hemos identificado cristianismo con la herencia griega, ¿no? Lo que en su momento fue un esfuerzo de los primeros padres de la iglesia de dialogar con la cultura y filosofía de la época, y que por lo tanto adquirieron rasgos y demás, se esencializó y se convirtió en un dogma, cuando en realidad es el mismo ejercicio que, por ejemplo, los cristianos que llegan a la India se inculturan y toman aspectos, pero entonces eso se ve mal porque le llaman sincretismo, porque le llaman no sé qué. Pero los primeros que hicieron lo mismo con los griegos, no, eso está bien y eso así lo quiso Dios, pero esto otro está mal, ¿no? O aquí en América Latina, ¿no? Exactamente lo mismo. Aquí en las culturas originarias, todo lo que se ha logrado, también, ¿no? Así con cuidado, que no sé qué, pero o sea, si lo ves frío, es exactamente lo mismo que hicieron los primeros padres en su momento. O sea, si en lugar, por ejemplo, de
si Pablo y Pedro, o sea, no se hubieran ido a Roma porque de plano Roma era un espacio anticristiano y se hubieran ido más hacia otro lado, o sea, la cuna del cristianismo hubiera sido a lo mejor y una ciudad ahí en China o en la India o en Arabia o en Egipto, ¿no? Y tendríamos principios filosóficos egipcios y no griegos, por ejemplo, ¿no? Pero, pero en el fondo es eso, o sea, es decir, no hay tradiciones puras, todos son procesos históricos, todos son porosas, y entonces es simplemente meterle discernimiento, porque, o sea, también es cierto que no es así, mete de lo que quieras, no, es con discernimiento, es con un esfuerzo, por eso el esfuerzo también a nivel del diálogo, también ya a nivel más profundo, incluso más teológico, implica una disciplina, implica un camino de profundización, de realmente comprender la experiencia del otro. O sea, los padres de la iglesia que hicieron ese diálogo con la filosofía de Platón y Aristóteles, pues se leyeron todo Platón y Aristóteles y lo estudiaron a fondo. No agarraron así mi clase de yoga de los sábados en la mañana, que no es yoga, que no sé qué, y entonces hago mi mezcolanza. No, o sea, hay quienes se han metido a la experiencia de la India y pueden hacer eso porque conocen las experiencias, ¿no? Porque las viven, ¿no? Y con esto no quito también, o sea, hay personas que hacen yoga en Occidente, pero que sí se han metido al yoga, aunque sea occidental, pero sí se han metido más y pueden también vivir, y de hecho, que no es un sincretismo, pero por ejemplo, hay jesuitas en Estados Unidos que hacen este diálogo, que tuvieron que, al principio la llamaban Ignatian Yoga, ya le cambiaron el nombre y le llamaron Ignatian Spirituality and Yoga, porque los criticaron mucho y ciertamente ellos no querían crear un nuevo yoga, sino justamente que haya cristianos, católicos, que pueden hacer yoga perfectamente dentro de un paradigma católico, ¿no? O en mi caso, ¿no? Que yo formo parte de una sangha que es la misma que ha hablado Adal en otros momentos, de Ana María Slúter, ¿no? De budismo zen, que es un movimiento católico, pero que practicamos budismo zen, no hacemos una combinación, no es zen cristiano, somos personas que vivimos de la tradición cristiana, pero practicamos zen, ¿no? Y tenemos ese correlato y podemos interpelarnos, y esa es una gran riqueza del diálogo interreligioso. Sí. Bueno, y así en ese sentido, ¿qué luces ves pueden complementar al cristianismo por parte del budismo zen? ¿O qué luces da el cristianismo a la vez al budismo zen? O sea, como son complementariedad, ¿qué es lo que igual son nada más realces de luces que a lo mejor las dos comparten, pero que tú desde tu experiencia pudieras compartir alguna o dos o tres rasgos que dices, esta parte creo que le falta más realce o tiene más luz por esta espiritualidad, y de esta otra tiene más realce esto. Ya en parte ya has mencionado algunas cosas como la justicia, es uno de los rasgos que el cristianismo siempre defiende, pero otros no desde tu experiencia pudieras compartirnos, pues. Sí. Voy a responder solo, digamos, de una vuelta, es decir, diré lo que a mí me ha enriquecido, lo que me ha iluminado el Zen o el budismo en general, porque el Zen para mí es algo más reciente, pero sí llevo unos 12 años practicando budismo. Para mí, y no al revés, porque creo que al revés tendría que ser una respuesta que responda a alguien que sea budista, ¿no? En mi caso, hola. En mi caso, a mí, incluso históricamente, lo que me ha dado biográficamente, lo que me ha dado es eso. O sea, cuando yo salí de la prepa, yo en la prepa era de estos jóvenes de grupos juveniles, católicos, bien entusiasta y no sé qué. Y de pronto, pum, se me cayó así como que me faltaba algo. Era mucho apostolado, pero no en ese momento nadie me acercó a la oración cristiana profunda, pues, o sea, más allá del rosario, la misa,
y 2, 3 cositas, pero así como una práctica más acompañada. Y entonces encontré el budismo en la prepa y me metí de lleno, ¿no? Y a lo que a mí me dio, pues fue silencio. Me dio esta posibilidad de asentarme en el misterio, ¿no? De centrarme en eso, de dejar que se comunique conmigo la realidad última y no solamente yo estar ahí como pidiendo o yo ser el protagonista, sino callarme, ¿no? Después me di cuenta de que eso lo tiene el cristianismo y descubriendo la mística cristiana, ¿no? Hasta tiempo después. Viceversa, repito, pues lo dejaría para alguien que viva de la otra orilla, ¿no? Es decir, un budista que en algún momento, por X o Y razón, conoció el cristianismo y puede decir su parte de la historia, ¿no? Mi parte es esta. Y otras cosas también, pues el budismo me ha dado mucha disciplina, el budismo me ha dado amigos, además, me ha dado comunidad, etcétera, ¿no? Pero sobre todo lo primero. Adal, Excelente. querías... No, gracias a ti. Era solamente la parte de cuando decías de que todas las teorías o filosofías son porosas. Incluso la filosofía perenne de esta que habla Ken Wilber, también puede ser, ¿verdad? Se va construyendo día a día. Sin duda, todo tiene un camino, pues, ¿no? O sea, todo tiene un camino y aunque hay quien piense que no es importante el camino, yo considero que sí es muy rico conocer el camino, pero no conocerlo en un sentido erudito, porque a lo mejor eso sí es interesante, pero sino conocer también como la finitud y la fragilidad y cómo nos vamos interconectando y cómo podemos aprender. Sin duda. Pues muchas gracias. Creo que hemos llegado casi a la hora. Antes de terminar, pues, y de indicar, pues, qué haríamos la próxima sesión. No sé si alguien quisiera algún último comentario, cualquier cosa. Pues si no es así, la siguiente sesión, que sería la penúltima, leeríamos la parte 3, que es comentarios al Evangelio. Es la más larga. Entonces sí, quizás ahí implica un poquito más de tiempo, pero al mismo tiempo es una lectura un poco más fluida, creo yo, creo que esta de los artículos tampoco era difícil, pero la de los evangelios creo que es todavía más coloquial, más sencilla, más... Pero sí es la más larga, entonces pues sí, invitarles a que ahí tomen su tiempo para saborear y pues nada, ya saben, estamos en contacto. Yo el día de mañana, después de la conferencia y demás, les voy a hacer llegar todos los datos de hoy de esto del nuevo libro, por si pueden ustedes aportar, será muy, muy agradecido. Pero también también si saben de alguien que a lo mejor esté interesado en aportar y recibir pues la participación, participar en el curso, todo el proceso, porque creo que va a estar interesante. Pues un abrazo, nos vemos en estos días, mañana, el martes, el miércoles, hay muchas actividades, pero bueno. Bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.